Independiente Santa Fe se convirtió en uno de los campeones más utópicos en la historia reciente del fútbol profesional colombiano. Una absoluta hazaña para un equipo que a lo largo de sus 84 años se ha acostumbrado junto a sus hinchas a sufrir y que después de los constantes tropiezos nadie lo veía como un posible ganador de la Liga Betplay. Quédate porque vamos a adentrarnos en esta gran historia sobre uno de los campeones más increíbles y subestimados del fútbol colombiano. La décima del León por fin llegó y aquí en el Gabinete Futbolero lo vamos a conmemorar. Bienvenidos. El camino a esta enorme estrella fue larga y culebrera. Santa Fe tuvo que caer una y otra vez para lograr este complicado objetivo. Nos ubicamos en el torneo Finalización 2017, donde el rojo logró clasificar a la final tras dejar en el camino a Jaguares de Córdoba y Deportes Tolima en cuartos de final y semifinales. La final tuvo que disputarla ante su acérrimo rival Millonarios, perdiendo por la mínima diferencia en la ida y empatando 2-2 en la vuelta en un duelo que se definió con un golazo de Henry Rojas a los 85 minutos, apenas 3 minutos después del agónico empate en el global de Wilson Morelo. Santa Fe se quedaba sin la décima ante su vecino en el Campín abarrotado de hinchas cardenales que ni sabían que estaban apenas en la primera final perdida como local. En el año 2020 tuvimos una liga bastante convulsionada por el tema de la pandemia. La competición se tuvo que suspender en marzo y reanudar hasta septiembre, por lo que la DIMAYOR se vio obligada a que se disputara un solo campeonato en el año debido a que el tiempo apremiaba. Santa Fe fue muy regular todo el torneo y se clasificó líder con 40 puntos. En las llaves de eliminación directa dejó por fuera a Deportivo Pasto en cuartos de final y a La Equidad en semifinales. En la gran final se encontró contra otro rojo como América de Cali, que era vigente campeón del país tras 11 años de sequía y quería convertirse en bicampeón. La ida se jugó en el Pascual y el rojo caleño hizo valer su localía, ya que ganó, gustó y goleó por 3-0 al León, dejando la vara muy alta para la vuelta en el Campín, que una semana más tarde presenció una frenética definición roja donde Santa Fe en la primera parte metía más presión que nunca con 2 goles anotados por Palacios y Sambueza. A pesar de que tuvieron toda la segunda parte para empatar el global con aquel único gol que faltó, América supo aguantar y de esta manera Santa Fe se quedaba una vez más ahí cerquita de la décima estrella y nuevamente como local. 4 años más tarde Santa Fe volvió a disputar una final de liga. En el 2024 Apertura, el León fue el equipo más regular del campeonato junto a Atlético Bucaramanga, rival con el que jugó la final. Antes de ello, los rojos afrontaron el cuadrangular ante Deportes Tolima, Once Caldas y La Equidad, donde los capitalinos arrasaron con 16 puntos de 18 posibles, igualando el récord de Atlético Nacional con mayor puntaje en unos cuadrangulares por torneos cortos. La ida se disputó en la ciudad bonita de Colombia, que vio cómo los locales vencieron por la mínima diferencia a un Santa Fe que lo hicieron ver bastante mal aquella noche, jugando uno de los partidos más malos del semestre y claro, dándole mérito a un gran Atlético Bucaramanga comandado por Rafa Dudamel, que días más tarde viajó a la capital para visitar a Santa Fe, que quiso aplicar la de la tercera es la vencida, pero tras un partido infartante que terminó 3-2 en una noche de remontadas y tras el global 3-3 se dio una larga tanda de penales donde el destino una vez más le sonrió al rival de Santa Fe, ya que en un agónico 6-5 Atlético Bucaramanga daba el campinazo y después de 75 años de historia lograba su ansiada primera estrella, siendo el último equipo tradicional de Colombia que mataba esta mala racha. Y claro, dejando a Santa Fe con su tercera final consecutiva perdida y de local.
El rojo iniciaba el 2025 con muchas competiciones por disputar y con ganas de acabar con la mala racha que cargaba hace casi una década. Cabe aclarar antes de ahondar en el inicio de 2025 que Santa Fe tuvo un segundo semestre de 2024 aún más martirizante que el primero, ya que en la Copa Betplay cayó apenas en la tercera ronda previa y claro, adivinen contra quién, contra su nuevo padre, el Atlético Bucaramanga, que lo liquidó en el Montanini con goleada por 3-1 tras el 1-1 inicial. Además, en el segundo semestre, a pesar de que fueron líderes del todos contra todos y mantuvieron la misma regularidad del torneo Apertura, desempeñaron un horrible cuadrangular obteniendo un solo punto de 18 posibles, siendo claramente último, aunque con cierto consuelo para alguno de sus hinchas, ya que ese miserable punto sirvió en gran parte para la recordada eliminación de Millonarios ante Deportivo Pasto. Pero bueno, esto sinceramente, como dicen coloquialmente, fue el consuelo del bobo. Volviendo al 2025, el León se reforzó con jugadores como Alexis Zapata, Omar Fernández Frasica, Emanuel Olivera, Kevin Cuesta, Víctor Moreno, Ángelo Rodríguez, Cristian Mafla, entre otros. Inicialmente, el Cardenal tuvo que afrontar un importantísimo reto llamado Copa Libertadores de América. Al menos de algo había servido la regularidad en Liga del 2024, ya que le dio cupo a fases previas del prestigioso torneo continental, donde en la segunda fase debía verse las caras contra Deportes Iquique de Chile, disputando la ida en tierras australes cayendo 2-1 a pesar de que empezaron ganando con gol de Camerino de Ugol. Para la vuelta disputada en el Metropolitano de Techo, Santa Fe se fue abajo en el marcador temprano. Apenas al minuto 6 Pino marcaba para los Dragones Celestes. A pesar de ello, Santa Fe con resiliencia, como se le ha vuelto costumbre apodar al León, lo dieron vuelta, gracias a los goles de Ewil Murillo a los 14 y agónicamente Cristian Mafla a los 97. Y aunque moralmente Santa Fe tenía todo para despachar a los chilenos, lo cierto es que patearon como un... Bueno, ya saben cómo, en los penales, porque de 5 cobradores solo Ángelo Rodríguez anotó. En el quinto penal, el definitivo Hugo Rodallega, el principal referente del equipo, pateó al palo derecho siendo muy predecible para el arquero Requena, que le daba el tiquete a los australes a tercera fase y sumaba una vergüenza más para Santa Fe a nivel internacional. Esto terminó provocando la salida del entrenador uruguayo Pablo Peirano, que fue el que dirigió al equipo en el difícil 2024 y el tormentoso inicio de 2025. Los hinchas pedían eufóricamente la salida de todo el mundo en el entorno Santa Fe, no solo de Peirano, que se terminó dando, sino de varios jugadores, incluidos referentes como Daniel Torres y Ugol, además de Eduardo Méndez, su polémico presidente de amores y odios hoy en día en el Cardenal. La liga empezaba con pie derecho para Santa Fe, ya que en la jornada 1 vencieron en el Campín por 2-1 al Deportivo Pereira con goles de jugadores debutantes en el equipo como Jason Angulo y Alexis Zapata. En los siguientes 3 duelos el rojo no pasó del empate, ya que tanto con Deportes Tolima en Bogotá y Águilas Doradas en Río Negro se dio un discreto 0-0, mientras que con Atlético Nacional en el Campín se vivió un gran partido con un parejo 2-2 que estuvo para cualquiera. En dicho duelo se dieron los estrenos goleadores de Hugo Rodallega y Omar Frasica. En la quinta fecha, Santa Fe perdería su invicto en su visita a la América de Cali, cayendo por 2-0 con anotaciones de Holgado y Pestaña, en un juego en el que Peirano llevó suplentes para cuidar al equipo titular que se preparaba para disputar la Copa Libertadores, que, como repasamos anteriormente, terminó siendo un rotundo fracaso. En la siguiente fecha, Santa Fe se sacudió totalmente, al parecer, por la famosa ruptura psicológica que se da cuando hay cambio de entrenador en los equipos, aunque muchos pensaron que era simplemente que los jugadores no le querían caminar más a Peirano. El caso es que el León visitó a Envigado y terminó aplastándolo por 7-1 en una tarde dorada para Hugo Rodallega.
que anotó un póker para convertirse desde ese momento en el goleador del campeonato. No volvió a soltar el liderato de goleo. Los demás goles fueron por parte de Iván Escarpeta, Santiago Mosquera y Ángelo Rodríguez desde los 12 pasos. En las 2 jornadas siguientes, Santa Fe logró 2 triunfos. Primeramente recibió a Fortaleza en el Campín y lo venció por 2-0 gracias a los aportes goleadores de Cristian Mafla y Hugo Rodallega. Y una semana más tarde, con solitario gol de Alexis Zapata, venció al Once Caldas en el Palo Grande de Manizales. Los siguientes 2 partidos los afrontó como local ante Atlético Bucaramanga y Millonarios. En el primer duelo ante los Leopardos arañó apenas un empate. Los visitantes se fueron arriba de la mano de Leonardo Flores, pero en la segunda parte Santa Fe lo igualó por medio de un autogol de Aldair Gutiérrez. Llegaba el primer clásico del año y Santa Fe necesitaba agarrar confianza ante un Millonarios que venía alicaído y perdiendo partidos claves contra los equipos grandes e importantes, más que todo en su reciente eliminación en la fase nacional de Copa Sudamericana ante Once Caldas en Manizales. El clásico iniciaba y Santa Fe de principio a fin mostró superioridad. Por eso en media hora ya lo ganaba 2-0 con goles de Gilmar Velázquez y Johan Torres. Antes del entretiempo, Millos descontó desde el punto penal gracias a Leo Castro. Al inicio de la segunda parte, Santa Fe volvió a madrugar a su rival con el 3-1 de Alexis Zapata, y aunque el marcador pudo alargarse aún más cuando expulsaron a Juan Carlos Pereira a los 63, el León no aprovechó y sobre los 92 minutos, Leo Castro volvió a descontar para maquillar un resultado mentiroso. De esta manera, el rojo se consolidaba en la parte alta de la tabla y unos días más tarde volvería a enfrentar a su máximo rival, pero de visitante y más necesitado de puntos que nunca. En susodicho partido se invirtieron los papeles, ya que a Santa Fe le expulsaron un jugador en los tempraneros 29 minutos, a un ex Millonarios como Harold Santiago Mosquera, que era una de sus mejores fichas en ataque. En la segunda parte, el local aprovechó el hombre de más y marcó 2 golazos de la mano de uno de sus canteranos como Luis Marimón. El segundo llegó por parte del juvenil ex Fortaleza Kevin Palacios. Santa Fe le daba vida a un Millonarios que por fin ganaba no solo los 3 puntos, sino a un equipo grande, teniendo en cuenta que la cabeza de David González estaba en juego y que tenía casi medio equipo lesionado, por lo que debió echar mano de los juveniles que al final terminaron definiendo el clásico. El camino debía seguir y en la fecha 11 Santa Fe sacó una importante victoria en condición de visitante. Ganaron por la mínima al Unión Magdalena, que hasta ese momento era el peor equipo del campeonato y no había ganado un solo partido. El gol cardenal fue de Omar Albornoz. A partir de este momento el rojo entró en la parte más dura del campeonato, ya que estuvo al borde de la eliminación. En la jornada 12 recibió a Deportivo Pasto y el juego no pasó del 1-1. Empate con sabor amargo del Volcánico, que decretó la igualdad por medio de Kevin Rendón a los 77 minutos. El rojo en su siguiente juego no salió de Bogotá, ya que visitó a La Equidad, que también era uno de los equipos más flojos del torneo. Tampoco había ganado ningún duelo y desafortunadamente para los Cardenales rompió la mala racha contra Santa Fe, ya que con un importante 2-1 sacó la ventaja y agudizaba el discreto momento del equipo rojo, que ya estaba siendo dirigido por el uruguayo Jorge Baba, que a decir verdad todos lo veíamos con desconfianza y poca experiencia para este importante reto, algo muy parecido a lo de Efraín Juárez en Atlético Nacional. Eduardo Méndez solo le apostaba a la vieja confiable, uruguayos, y el destino estaba por darle la verdad o por juzgarlo. Llegaba la fecha 14 y Santa Fe recibía al poderoso de la Montaña, que con golazo de un ex Santa Fe como Chaverra se iba arriba. En el segundo tiempo, recién iniciando, llegó el segundo de la mano de Alexis Serna. El gol del honor se dio a los 56 minutos desde el punto penal gracias al gol de Rodallega. A pesar de intentarlo, no se le dio una vez más al León, que ya se comprometía seriamente entre los 8.
Por eso los Cardenales tenían una nueva oportunidad de recomponer el camino nuevamente como locales, pero ante uno de los equipos más flojos de la liga como Boyacá Chicó, que aunque de antemano se veía una tranquila victoria santafereña, las cosas no se dieron de tal manera, ya que el cuadro local no se le cayó una idea del bolsillo y terminó sacando un nuevo empate y lapidando poco a poco su opción de meterse entre los 8, ya que quedaban solo 4 partidos contra rivales mucho más complicados que estaban peleando directamente la clasificación a cuadrangulares o que ya estaban consolidados en la parte alta de la tabla. Para este momento la tensión del equipo capitalino era fuerte y muchos ya pedían la salida de Jorge Bava. Fue en aquel momento cuando se dieron las recordadas declaraciones de Daniel Torres, uno de los líderes del equipo que atravesaba un muy bajo nivel y que incluso perdió la titularidad. El jugador pedía más apoyo de la hinchada para poder superar este complejo momento. Fue duramente criticado por varios de los aficionados que además le recalcaban su bajo nivel desde hace tiempo en el equipo. Fue aquí donde Santa Fe sacó de eso que ha tenido siempre en su enorme historia: garra y resiliencia, saber comer críticas y seguir adelante, romper rachas largas y darle para adelante. Se venía un nuevo duelo ante Llaneros en Villavicencio, un partido que debían ganar obligatoriamente para seguir aspirando por el objetivo, y a pesar de que Llaneros desperdició varias chances de gol, lo cierto es que nada más y nada menos que Daniel Torres anotó el único gol del juego a los 64 minutos para darle 3 puntos de oro a un León necesitado de triunfos y que ahora debía recibir en el Campín al líder del campeonato, Junior de Barranquilla. Llegaba el tramo final de la fase regular y Junior visitaba al León con suplentes. A pesar de ello, los rojiblancos se fueron arriba con un golazo de media distancia de Fabián Ángel. Parecía que Santa Fe sentenciaba su eliminación, pero en una ráfaga de 8 minutos el rojo capitalino lo dio vuelta por medio de Hugo Rodallega desde el punto penal a los 67 minutos y un golazo de Omar Frasica a los 75, sacando nuevamente 3 puntos de oro y avivando las esperanzas cardenales de aspirar a la 10ª estrella. Posteriormente debían visitar a un Deportivo Cali que estaba tan necesitado como ellos y en la cuerda floja. Lo cierto es que el rojo se fue rápido arriba con gol del defensor central Iván Escarpeta a los 18, mientras que al final del juego Eduard López liquidó el partido tras varios contraataques peligrosos que el León desaprovechó. De esta manera Santa Fe aseguraba su clasificación a los cuadrangulares ganando 3 juegos al hilo y ante equipos grandes y rivales directos. Por cierto, en aquel partido, como bien deben recordar los asiduos consumidores del fútbol colombiano, se agarraron Gilmar Velázquez y Harold Santiago Mosquera, al parecer por lo individualista que acostumbra ser el extremo santafereño. Ambos terminaron expulsados y sancionados por su inmaduro comportamiento. En la última jornada, Santa Fe fue con un equipo totalmente suplente a Valledupar para visitar a Alianza, pero lo que nadie se imaginaba era la pelea histórica que el equipo vallenato estaba por propinarles, ya que se dio un escandaloso 6-1. Y aunque se sabe que Santa Fe jugó con varios juveniles, incluyendo el arquero, lo cierto es que se enfrentaba a un equipo eliminado e irregular como Alianza. Los goles vallenatos fueron primero un autogol torpe de Ángelo Rodríguez, Cristian Vergara a los 15, Colpa a los 38, Ángelo Rodríguez descontó a los 54, pero Alianza acabó de masacrar con Gil a los 77, Figueroa al 86 y Baloyes al 94, siendo la mayor goleada en la historia de este equipo en los 12 años que lleva disputando la primera división. Sin duda alguna era una completa vergüenza lo del León, que dejaba tanto a hinchas como espectadores con mucha desconfianza de lo que pudiera hacer este equipo en la parte más importante del campeonato. Se llevó a cabo el sorteo y el rojo quedó ubicado en el grupo B junto a Millonarios, Atlético Nacional y Once Caldas. Prácticamente el mismo grupo del semestre anterior, solo que Pasto cambiaba por Once Caldas.
Casi nadie, salvo los positivistas y los de la fe, creían en que el rojo saliera vivo de este grupo de la muerte. Incluso muchos veían con más opciones al blanco de Manizales por su gran participación en Sudamericana y su regularidad en los últimos semestres. En la primera fecha, Santa Fe recibía a su bestia negra Millonarios, que en los últimos años se ha cansado de ganarle, a pesar del tropiezo del semestre pasado con el famoso 1-1. El duelo arrancó con un Santa Fe encima buscando el marcador, pero con el paso de los minutos le bajó el acelerador y llegando al final de la primera parte, Daniel Ruiz remataba de media distancia y aunque Marmolejo atajó, lo cierto es que dejó un rebote a casi nadita. El Tigre Falcao quedaba mano a mano y la mandaba de cabeza al rincón para irse a celebrar con la Popular. Era un remate sin mucha potencia y quizá el golero tuvo algo de culpabilidad, pero si alguien se cansó de salvar a Santa Fe todo el semestre fue Marmolejo. Más bien el reproche de los hinchas era para la pasividad defensiva. En la segunda parte el León se vio deslucido y una vez más se le escapaba un partido vital. Empezaban con pie izquierdo el cuadrangular y si antes se les miraba con desconfianza, ahora sí es que casi nadie daba un peso por el Cardenal. En la fecha 2 debía visitar a Once Caldas, que había sacado un gran punto en Medellín ante Nacional. Eso sí, con Parra su arquero como gran figura. Y bien es cierto que cuando no se espera nada del rojo es cuando más sorprende. Por eso en la segunda parte Hugo Rodallega marcaba de tiro libre el 1-0 para la visita ante una pobre respuesta de James Aguirre. La moral estaba arriba y apenas 8 minutos más tarde llegó el segundo de Víctor Moreno, uno de los jugadores más cuestionados del equipo. El rojo ganaba bien y aunque a los 80 minutos el 11 descontó con un cabezazo de Castaño, el León aguantó un apretado partido y sacó 3 puntazos del palo grande de Manizales. Sin duda alguna, este fue el semestre no solo de los visitantes, sino donde Santa Fe rompió rachas muy largas. Era hora de visitar a otra bestia negra, pero aún peor que Millonarios, Atlético Nacional, que no perdía como local ante Santa Fe desde diciembre de 2016, hace casi 9 años, cuando el rojo goleó por 4-0 en aquel duelo donde el Rey de Copas tuvo que poner canteranos en plenas semifinales de vuelta, ya que su equipo principal iba a competir en el Mundial de Clubes, ineptitud completa de la Dimayor, nada nuevo. En fin, el caso es que el rojo, partido que jugaba en el Atanasio, partido que estaba acostumbrándose a perder ante Nacional. El duelo más reciente había sido el aplastante 5-0 donde Marino Inestrosa fue la gran figura. El verde llegaba para este juego necesitado tras empatar las 2 primeras fechas, y como era de esperarse, Nacional salió a comerse el rival y de no ser por los goles hechos que se comió Kevin Viveros o por las espectaculares atajadas de Marmolejo, el duelo hubiera sido muy distinto. Cabe aclarar que el rojo también tuvo opciones muy claras. Sobre los 44 minutos Nacional abrió el marcador con un golazo de tiro libre como en viejos tiempos de Edwin Cardona que cumplía con la ley de Letts. En la parte complementaria Santa Fe estaba avisando seguidamente a Nacional que podía empatar el duelo. Por eso sobre la hora de partido Elvis Perlaza filtró un gran pase al gran Hugo Rodallega, que solo tuvo que empujarla para poner todo en tablas. Nacional desde allí no encontró los caminos y le afectó demasiado la salida de Cardona por lesión. Llegando al final del juego, más exactamente a los 96, Nacional mandó toda la carne al asador en un tiro de esquina en el que fue hasta Chipi Chipi a buscar el 2-1, siendo este mismo el que de cabeza asistió a un ex Atlético Nacional llamado Gilmar Velázquez, canterano del verde, que tras el errado cabezazo de Castillo agarraba la pelota sobre la banda derecha y arrancaba un contraataque letal. El antioqueño se tuvo fe y desde más de 70 metros de distancia remató al arco de Nacional. Chipi Chipi se rendía ya que le era imposible alcanzar la velocidad de la pelota. Y en uno de los goles más agónicos del semestre, la pelota se iba lentamente al rectángulo y cuando parecía que se iba apenas desviada o que pegaba en el palo derecho, entró por todo el rincón para anotar no solo uno de los mejores goles de la Liga Betplay, sino el más importante en la carrera del joven nacido en Apartador,
que después de ello pidió disculpas a su anterior afición y le daba no solo 3 puntos vitales a su equipo, sino el sorpresivo liderato del grupo, ya que en Manizales empatarían a 2 goles Once Caldas y Millonarios. Venía la segunda vuelta del cuadrangular y ahora Santa Fe debía ser local ante el Verde Paisa en Bogotá. En una final anticipada y con las 2 parcialidades arrancó este clásico del fútbol colombiano. El verde salió por la victoria, ya que de no sacar los 3 puntos quedaría eliminado. Por eso, recién iniciando, Daniel Torres, que estaba en un paupérrimo nivel, hizo un penal muy tonto al Búfalo Morelos, que de viveza reclamaba la infracción. El juez validó el VAR y decretó penal para la visita, mismo que terminó concretando el goleador verdolaga para poner el 1-0 y darle un baldado de agua fría al rojo. Y aunque se complicaba la cosa, Santa Fe mostró carácter y en postrimerías del minuto 25, David Ospina dejó un rebote al goleador Hugo Rodallega, que al igual que en Medellín la empujaba y decretaba el 1-1 en el Coloso de la 57. Lo que sí hay que decir es que Nacional, así como perdió tras 9 años en Medellín ante Santa Fe y que venía siendo un horroroso visitante, aquella noche jugó un partido redondo y mató una larguísima racha de 11 juegos y 3 meses sin ganar de visita, ya que a los 36 minutos, tras un centro espectacular del uruguayo Camilo Cándido, Alfredo Morelos mandaba un gran cabezazo al rincón, colgando a Marmolejo y poniendo el 2-1. Provocando a la hinchada roja y mostrando el escudo, siendo la figura de este gran duelo en que Santa Fe, por más que lo intentó todo el segundo tiempo, no fue nada claro, invirtiendo los papeles con lo que le hizo al verde en Medellín. Incluso Nacional en las contras pudo haber alargado la ventaja, pero no aprovechó. El duelo quedaba así y el grupo B ardía más que nunca, ya que al siguiente día en ese mismo escenario Millos y Once Caldas empatarían nuevamente en un apretado 2-2, quedando los 4 equipos más vivos que nunca. En la fecha 5 el León jugaba de nuevo como local, esta vez ante Once Caldas, rival al que le había ganado los 2 partidos del año y en Manizales. En un duelo muy trabajado logró sacar la ventaja por 1-0 gracias nuevamente al aporte goleador de Rodallega desde los 12 pasos, que con este ya ajustaba 14 goles en el campeonato, yéndose así a disputarse el tiquete a la final en la última jornada ante Millonarios. Fecha decisiva. Uno de los 2 finalistas sí o sí sería bogotano. Millonarios por su parte necesitaba ganar o empatar para clasificar, mientras que Santa Fe estaba obligado a ganar, y sus números no venían siendo buenos ante su vecino, ya que de los últimos 10 clásicos Millos había ganado 7, además cargaba con una racha de 15 partidos sin perder. Precisamente la última derrota había sido ante el León en el 3-2 repasado hace un rato. El azul ya había recuperado a varias de sus figuras que estuvieron gran parte del torneo lesionados, como Daniel Cataño, el Tigre Falcao, Jader Valencia, Steven Vega, entre otros. El rojo por su parte sufría la baja de su defensor central, Iván Escarpeta, que estaba en gran nivel. De primerazo era muy difícil creer que los Cardenales lograrían la hazaña, ya que Millonarios venía de un semestre anterior donde lo tuvo todo para llegar a la final, pero increíblemente lo desperdició. No se veía posible que se le saliera de las manos nuevamente y contra los mismos rivales. Lo cierto es que el duelo arrancaba y Santa Fe salió a comerse al rival. Salió a jugar como lo que era, una final. Era el principal necesitado y por ello, en solo 2 minutos en una jugada donde Nicolás Arévalo, una de las más grandes joyas de Millonarios y del fútbol colombiano, cometía un craso error en postrimerías del área. Perdía un balón clave a manos de un inspirado Daniel Torres. La pelota era adelantada por el ex Millonarios Santiago Mosquera, que se la ponía con la mano a Hugo Rodallega, que la mandaba a guardar. Y aunque el gol en un principio parecía correctamente anulado, la pelota dejaba al delantero vallecaucano en posición legal, por lo que tras verificar con el VAR, el juez dio el sorpresivo y tempranero gol para el rojo, gol que le dio más moral de la que ya tenía, y en apenas 8 minutos marcaba el 2-0.
esta vez gracias a un error en el control del otro mediocampista azul. Steven Vega perdía el duelo con Ewil Murillo. El balón le quedaba al goleador Hugo Rodallega, que le ponía un pasesote al vacío a Ewil ante la salida de Montero, que le definía perfecto abajo para anotar el increíble 2-0. Una sorpresa total, nadie lo creía. Murillo lo celebraba a rabiar en frente de la hinchada azul, que no le quedaba más que putearlo porque evidentemente el gol fue provocador. Pero esto es fútbol, amigos, los clásicos se viven así. El rojo lo ganaba merecidamente y lo cierto es que hizo un partido muy inteligente. A Millonarios nunca se le vio preciso en la finalización de las jugadas, y bien es sabido que este equipo no le va bien cuando le dan el balón, ya que está acostumbrado al juego directo y al contraataque. Los minutos corrían y sobre los 104 minutos Radamel Falcao fabricaba una falta que él mismo ejecutaba de excepcional manera. Un espectacular cobro al ángulo para adornar una pecheada vergonzosa e histórica para el equipo dirigido por David González. Santa Fe conseguía el tiquete a la final tan solo un año después de la dolorosa final perdida ante Atlético Bucaramanga. Lo de Jorge Bava era para quitarse el sombrero. ¿Cómo administró una plantilla tan limitada como la del rojo? Además de construir sobre lo construido y darle mano al trabajo hecho por Peirano. En la final lo esperaba el poderoso Independiente Medellín, que tras los mismos 9 años y 3 finales perdidas al igual que Santa Fe, buscaría una esquiva y añorada estrella para su hinchada. Se jugaba el primer partido de la gran final. El Campín estaba a reventar y ante su mejor asistencia del año, más de 35.000 leones colmaron el máximo escenario de la capital de la República. Ambos equipos tuvieron sus opciones de abrir el marcador, pero en todo momento dio la sensación de que Medellín pudo llevarse la victoria al Atanasio. Evidentemente, contaba con más fondo de armario para asumir esta final, sobre todo por dos jugadas claves. Una en el primer tiempo, donde Brian León se comió una clara opción, donde Leider Berrío le puso una pelota que solo debía empujar. El delantero la mandó por encima en un remate torpe que le dio vida a Santa Fe, que tuvo varias también, principalmente de la mano de su goleador Hugo Rodallega, que lo intentó por todo lado con varios remates de media distancia. La diferencia es que dichas jugadas no fueron tan claras como las que tuvo el poderoso. En la segunda parte, Mosquera Marmolejo, el mejor arquero del campeonato, hizo una tajada espectacular en un mano a mano con Leider Berrío, que tras recibir un gran pase definió con potencia al rincón izquierdo, dándose una atajada de título por parte del ex Independiente Medellín, que mantenía empatado el juego. El duelo se iba en tablas con absolutamente todo abierto para la vuelta, pero con la sensación de que Medellín pudo haberse ido victorioso de Bogotá. La vuelta estaba por escribirse. Llegaba la hora de la verdad, el partido más importante para los dos rojos en el año. Toda la carne era tirada al asador para definir la séptima del equipo del pueblo o la décima del Cardenal. El recibimiento fue espectacular, como acostumbra hacerlo la gran hinchada del Medellín, que como estaba previsto salió con toda a buscar la ventaja. Se veía venir la marea roja cuando sobre los 18 minutos el poderoso tejió una gran jugada. Francisco Chaverra hizo una pared con Leider Berrío que lo dejaba en gran posición para asistir de inmejorable manera al delantero polaco-argentino Francisco Fidrisewski, que ante el mano a mano con Marmolejo definía muy bien para poner tempranito el 1-0 del local. El estadio se quería caer y las bengalas brillaban más que nunca. Parecía que podía irse más largo el marcador por el envión anímico, pero a pesar de ello, Santa Fe nunca bajó los brazos y empezó a avisar que tenía con qué hacer daño. Harold Santiago Mosquera estaba jugando con gran personalidad y Hugo estaba más sediento que nunca de anotar. Arribando sobre la primera media hora de juego,
Santa Fe lanzó un saque de banda a la olla, y en un duelo de cabezazos entre Londoño y Moreno, el balón le cayó a Mosquera, que la puso al rincón dejando sin ningún tipo de posibilidad al arquero Washington Aguirre. El León lo empataba y silenciaba el Atanasio. Así se iba la primera parte, y lo que cabe aclarar es que después del empate Medellín se apagó por completo en el partido. Arrancaba la última segunda parte del semestre y Santa Fe, tras de que tenía una nómina corta, sus jugadores peligrosos en ataque empezaron a sentir molestias físicas. Tanto Mosquera como Frasica y Rodallega empezaron a mostrar dolencias. Es por eso que a los 65 minutos Frasica salió del campo por el creativo Alexis Zapata, mientras que a los 74 Mosquera, actor del empate, salía por Eduard López, y tenga muy presente este nombre, o bueno, este apellido. Unos minutos más tarde, Hugo Rodallega dio muestras de no poder más. El llanto le ganó y estuvo a punto de salir del campo, no sin antes empezar una jugada clave para el equipo cardenal. Por cosas del destino, el vallecaucano decidió continuar a pesar de lo roto que estaba física y anímicamente. Hizo un pase a la banda para el recién ingresado Eduard López, que en un ataque de quién sabe qué monstruo del fútbol mundial arrancó una jugadota que culminó en el área filtrando un pasesote a un Hugo Rodallega que quedaba sin referencia y que, como en casi todos los goles hechos en el cuadrangular, solo tuvo que empujarla. Y no le vamos a quitar un solo mérito a este delanterazo, ya que hasta para empujarla hay que estar bien posicionado en el área y saber desmarcarse de los rivales. Rodallega la empujaba y no podía ni correr a celebrar. Empezó a cojear y se tiró al piso. Todo el equipo cardenal lo celebraba con el alma y el Atanasio ahora más que nunca enmudecía. ¿Cómo era posible que Eduard López, uno de los jugadores más cuestionados y con más bajo nivel del equipo, hiciera la asistencia más importante del Cardenal en los últimos 9 años? Lo de este par de jugadores era apoteósico. Santa Fe lo daba vuelta a punta de huevos, buen fútbol y mucha resiliencia, como se le ha bautizado en el último tiempo. Rodallega salía del campo anotando un gol que quedó no solo para la historia santafereña, sino para el fútbol colombiano. Un gol que le dio la vuelta al mundo del fútbol. Al León no le quedó más que aguantar las embestidas poderosas que buscaba al como sea un agónico empate, que sobre la edición tuvo una oportunidad clarísima en un remate del Chino Sandoval que pasaba a milímetros del palo. Esa maldita ineficacia terminó matando a Independiente Medellín, y tal cual como en 2022 o 2023, teniendo todo para ganar, tanto el favoritismo como la plantilla para campeonar decepcionaba a sus fieles hinchas. Y aquí es donde resalta que DIM es el peor enemigo del DIM. El juez pitaba el final y Santa Fe gritaba por 10ª vez campeón. El único club colombiano campeón de Sudamericana y único campeón intercontinental no solo de Colombia sino del sur del continente, lloraba una estrella muy esquiva pero más merecida que nunca. El Parque Simón Bolívar y la calle 26 en Bogotá no cabían de la emoción, y este equipo, subestimado por la gran mayoría, daba el golpe. Una historia hermosa e increíble que su hinchada jamás borrará de su mente y corazón. La noche en que Hugo Rodallega entró en la selecta lista de leyendas santafereñas. Sin duda alguna, una estrella histórica para este grande del fútbol colombiano. Y no solo eso, es una de las definiciones más épicas y frenéticas que hemos tenido. La liga donde los hinchas rojos pueden sacar varias conclusiones. La liga en que retiraron a Falcao del club de sus amores dejando declaraciones nunca antes vistas por el delantero Samario. La liga donde dieron un golpe de opinión ganando una estrella en la que casi nadie los veía como opción. La liga en que volvieron a ganarle en Medellín a Nacional tras 9 años. La liga en que mataron un largo invicto tanto de Millonarios como de Medellín en su casa. La liga donde empataron en estrellas al Deportivo Cali y al Junior de Barranquilla. 16 semestres y 3.115 días de espera para una de las estrellas más merecidas del fútbol profesional colombiano.
Felicitaciones a todos los sufridos hinchas cardenales, que esto les incentive para ir más al estadio, que este sea un punto de partida para que vuelvan a esos años dorados donde no solo ganaron a nivel local, sino que dejaron en alto a nuestro país a nivel internacional. Y antes de finalizar, no nos queríamos ir sin recordar cuando el arquero del DIM, Washington Aguirre, boconeó como en todo el semestre a varios equipos. Una de ellas fue en el todos contra todos ante el León en Bogotá, en donde el DIM ganó por 2-1, provocó a la hinchada y es claro que se puede cancherear cuando también ganas títulos, no solo ser bocón y ya. Seguramente una espinita que se sacaron los Leones en Medellín, y más si vemos la forma en que Hugo, con 40 años, con un solo pie bueno y cojeando, le clavó el gol del título. Es más cierto que nunca que este hermoso deporte, así como te quita, también te da. Lección, esperamos que aprendida por este golero uruguayo que, aunque no se niegan sus grandes condiciones, tiene que aprender a jugar y ganar más y a boconear menos. Ahora es turno de que comentes qué te pareció este video. ¿Cómo te pareció el torneo apertura de la Liga Betplay Dimayor? ¿Quién crees que será el nuevo monarca de este segundo semestre? ¿Repite el León o habrá un campeón diferente? Deja tus opiniones y recomendaciones en los comentarios, y si quieres que hagamos un especial de un título obtenido por el equipo que amas, escríbelo que estamos muy pendientes. Y recuerda suscribirte al Gabinete Futbolero, un canal dedicado a nuestro fútbol profesional colombiano. Nos vemos en la próxima y vivamos el fútbol en paz.